Parece que tiene problemas con su internet. Un momento. Perdón, es que tuve un problema técnico aquí, pero ya está resuelto. Si no hay ninguna observación de algún tipo, iniciamos con el mismo esquema que hacíamos ayer, que es la presentación oral con un respaldo de ninguna presentación escrita. Y en cualquier momento que necesiten ustedes, háganme una interrupción o levanten la manita y hagan preguntas, aportaciones, contribuyan a la, a la participación de esta clase. Eso va a ser mucho más útil, como ustedes ya vieron, para todos. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta de ayer, vamos a iniciar con el tema de las nulidades nuevamente, ¿sí? Bien, vamos. El panorama general sobre las nulidades en materia electoral, hay que tener algunos conceptos básicos claros. Estamos hablando de que la organización y calificación de los procesos electorales en México parte del marco constitucional y legal. Y en esto se regulan los actos y las resoluciones que se producen en cualquiera de las etapas del proceso electoral. Los principios constitucionales y legales que rigen cualquier proceso electoral deben ser cumplidos, por supuesto, por las autoridades electorales, los partidos políticos, los candidatos independientes, los demás funcionarios y ciudadanos, quienes tendrán a su disposición o a su servicio la materia electoral. Es importante la materia de las nulidades porque además de ser un castigo en caso de incumplimientos, es una forma de asegurar que serán cumplidos los principios que rigen el proceso electoral y la inobservancia de estos principios traerá aparejada como sanción la nulidad de un voto o de una o varias casillas o inclusive la elección completa de una elección. Que esto ya es una cuestión mucho más dramática, ¿no? O sea, tener como sanción la nulidad de una elección, pues tiene un costo administrativo, económico y político del tamaño del mundo. Entonces es muy importante que las elecciones no se anulen. Hay que procurar que el ciudadano que ya salió a la calle y hizo la cola y ejerció su voto, pues tenga resultados. Es decir, si decimos al día siguiente que la unidad, que la elección en la cual participó fue declarada nula, pues le vamos a causar un golpe inmediato. Pero ¿cómo es posible si yo me paré temprano para ir al voto, etcétera? Y significa para todos una especie de desencanto que es enorme. Y con mucha frecuencia, lo que se ha anulado la elección, ya no acude el mismo número de votantes al día siguiente o a la siguiente elección extraordinaria. Entonces, es muy importante procurar que la votación surte efectos. Y así los juzgadores tendrán que ver de qué manera pueden resolver las cosas para evitar a toda costa y no posible llegar al tema de la nulidad de la elección. Es un tema medular en materia del resultado y la calificación de las elecciones. Y es, repito, una conducta de la elección que significa un proceso electoral muy costoso, en el cual ya intervenimos todos los ciudadanos para ese momento,
buena parte de los ciudadanos, y la declaración de nulidad de la elección es un chasco inicialmente. Entonces, debemos procurar que las elecciones puedan ser anuladas, por supuesto, pero en los casos específicos que la ley ordene. Es muy importante tener en cuenta que la nulidad solamente procederá cuando exista expresamente una causal contemplada en la ley o en la Constitución con anterioridad a que se lleve a cabo la elección. La sanción de la nulidad implica, como ustedes saben, dejar sin eficiencia, sin efectos, los actos que se hayan celebrado o se hayan llevado a cabo de acuerdo con esa convocatoria para la elección. Y entonces todos sufriríamos ahí un daño, que son los partidos políticos, los candidatos, todos los ciudadanos que estábamos esperando. Se llevó a cabo un gasto enorme de dinero por parte de las autoridades electorales del país. En fin, tiene muchos efectos nocivos el hecho de la nulidad. Pero aunque no parezca, yo soy un aficionado a las nulidades, me encantan las nulidades. Me parece una sanción muy ejemplificativa y muy adecuada cuando proceda. O sea, hay que tener mucho cuidado en que se lleve a cabo la nulidad de una elección cuando efectivamente existan causas suficientemente graves para que se decida la nulidad, pero no hay que tenerle miedo a eso, porque se han anulado elecciones y el resultado siempre ha sido mejor después que antes. Pero procuraríamos siempre, los abogados estamos en la materia electoral, pues que las nulidades sean muy estrictas, es decir, que se lleven a cabo solamente en casos muy particulares y de acuerdo con los términos de la ley en todo caso. Entonces, estas nulidades deberán estar previamente en la ley o en la Constitución para que pueda hablarse o proceder a ellas, ¿no? Estas conductas que van a dar motivo a una nulidad de las elecciones tienen que ser en primer lugar determinantes. Esta palabra determinantes, por favor, grábense en la memoria para toda la vida, porque esto es el punto esencial de las nulidades, es detectar la determinancia de la conducta que ha causado la violación a las leyes o la Constitución, que debe ser tan grave que sea determinante. Esta determinancia es lo que va a definir una conducta de violatoria o no violatoria. Y esto es un análisis que tenemos que hacer los ciudadanos o los operadores jurídicos electorales en cada caso, con mucha atención y profundidad, para ver que efectivamente la conducta que estamos resolviendo como causal de nulidad sea seria y tan determinante que haya modificado el resultado de la votación en su caso. Vamos a encontrar en el camino que hay muchas conductas que nos parecen muy negativas, muy criticables, y seguramente lo son. Pero no todas las conductas, por muy criticables que sean, son causales de una nulidad. ¿Me explico? Entonces yo sí quisiera que dividiéramos aquí nuestra mente en dos partes. Cuando sepamos que hay conductas muy negativas para los procesos electorales, las vamos a ir observando el día de hoy, en lo posible, y no todas estas conductas son necesariamente determinantes para que se anule la elección. Entonces, no debemos dejar pasar una conducta grave, que sea inapropiada, dejarla pasar por alto simplemente, sino debemos procurar que cuando es suficientemente grave, pase al campo de las nulidades. Pero si no es suficientemente grave para anular la elección, debemos
pensar que sigue siendo grave y debe tener una sanción esa conducta. Estamos observando. A ver si nos entendemos ahorita en el camino. Una más, por favor. Los elementos para que una elección sea considerada democrática y válida son los siguientes. Que se lleven a cabo elecciones que sean libres, auténticas y periódicas. Cualquier duda sobre cualquier palabrita de estas, me interrumpe, pero es importante que Un momento, por favor.
Ah, cierto. Tienes razón. Ya nos va a durar 5 minutos esto, ¿eh? No, puede durar media hora, 40 minutos. Ya está de regreso. ¿Escuchan? Sí. ¿Te ven? A ver. Sí, gracias. Es que se me fue el internet, lo acabo de recuperar aquí con mi celular, no sé cómo hicimos, pero ya estoy aquí para cualquier, A ver, déjame acomodar la cámara. Ahí está. Ahí ¿te ven bien? ¿me ven bien? Bueno, bien, no creo, pero me ven, al menos. ¿Qué sí se ve? Perfecto, gracias. Déjate presento. La presentación. Entonces decíamos que cuando se presentan las situaciones que... ¿Sí, ¿sí? Tengo que estar ahí viendo. Me voy a poner a la junta. Cuando veamos que bueno, las elecciones deberán ser libres, auténticas y periódicas, en todo caso, en todo momento. Si Sí, parece que tiene problemas con... No sé si sea la luz o su internet. Un momento, por favor. Ya lo vemos de nuevo, maestro. ahora sí, espero que dure esto un rato, aunque sea. Decíamos que el sufragio debe ser universal, libre, secreto y directo, esos términos de la Constitución General de la República. Y la participación de los partidos políticos y los candidatos independientes debe darse en igualdad de condiciones para, la, para obtener la equidad en la contienda. Esta equidad de condiciones quiere decir que tendremos los mismos derechos y obligaciones todos los partidos y participantes en igualdad de condiciones, tanto de uso de los medios de comunicación, etcétera. Deberemos estar en igualdad de condiciones para que el piso sea un piso parejo, en el cual todos podamos competir en igualdad de circunstancias. Uno más, por favor. Después, muy importante que la organización de las elecciones se realice por medio de un órgano público autónomo. En este caso es el INE. Antes se llevaban a cabo a través de la Secretaría de Gobernación, que no era un organismo público autónomo de ninguna manera. ¿Están de acuerdo? Entonces, desde que llevamos esto a cabo a través del Instituto Nacional Electoral, podemos decir que tenemos un organismo autónomo que está organizando las elecciones. Se consideran los principios rectores del proceso electoral, como decíamos ayer, la certeza,
la independencia, la legalidad, la imparcialidad y la objetividad, además de la máxima publicidad en el caso de la elección mexicana. Así, todos los actos de que forman la elección deberán ser públicos, solamente con excepciones de reserva que están muy claramente establecidos en la ley. Vamos más. La nulidad en materia de elecciones es la invalidez que se impone al acto jurídico correspondiente a la elección y se basa en situaciones totalmente prácticas. Es decir, no hay inventos aquí novedosos. Mañana surge una ocurrencia así sacada de la manga. Eso no es suficiente para declarar una nulidad. Repito, estamos hablando aquí de un concepto de muy grave lesión y daño, lo que va a causar la elección de un proceso electoral. Entonces, lo preferible es que las elecciones no vayan a anularse. Aquí los tienen formación jurídica. Si aquí hay algunos abogados, deben tener en cuenta que existen conceptos como la nulidad, la inexistencia, etcétera, de actos jurídicos. Aquí hablamos de las nulidades, de los actos celebrados en el marco de las elecciones y estamos hablando, por supuesto, de actos lícitos, válidos, existentes, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Además de las leyes que existen en nuestro país, como son los códigos electorales, etcétera, y la Constitución, hay ciertos casos particulares en los cuales el Tribunal Electoral ha recogido y ha hecho jurisprudencia respecto de ellos para convertirse en una causal de nulidad adicional. ¿Me explico? Por ejemplo, es el caso de las violaciones constitucionales que el tribunal ha recogido en la jurisprudencia del tribunal y ha dictado una nulidad cuando se está actuando en contravención de algunos principios constitucionales. Entonces, el incumplimiento de los principios constitucionales implica una nulidad también, como la vamos a ver, pero no está en la ley, sino es una interpretación que ha hecho la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y aquí empezamos con los principios generales. Hay un principio general que dice, en materia electoral, que dice que los actos y conductas electorales que no hayan sido impugnados en tiempo y forma se consideran válidos e inatacables. Si ya una conducta que pudiera resultar ilícita fue considerada válida e inatacable en un momento dado, ya no va a ser posible en el proceso electoral volverla a traer a cuento para que se reconozca como violatoria y por lo tanto causal de nulidad. Uno más, por favor. Hay muchas, vamos a ver que hay diferentes conductas de nulidad. No podemos revisar en esta clase todas, pero sí vamos a ver todas las bases para poder analizar todas. Entonces, recuerden que estamos hablando de una sanción a los participantes
que es la imposición de una nulidad en la materia electoral. En el año 2014 se adicionaron 3 nuevas conductas a la Constitución, lo cual nos demuestra que estamos en una materia que va cambiando y va progresando, y en consecuencia hay que irla actualizando en el transcurso de la vida política y social de México para siempre estar al día, digamos, en las cuestiones que van siendo causas de nulidad. Entonces, cualquier reforma legal deberá estar lista y en vigor antes, con anterioridad al proceso electoral que vayamos a estudiar. Siempre debe estar previamente dictada la norma y en vigor para considerarla como probablemente utilizable en una elección. ¿Me explico? Es muy importante esto, ¿eh? Que no haya ninguna duda, por favor. Vamos adelante. Vamos a hablar de los principios que rigen el sistema de unidades en materia electoral en México. Dijimos antes que debe estar siempre en la ley o en la Constitución, sin duda. Y tiene por objeto garantizar que se respeten los principios constitucionales y legales que rigen la materia electoral. Después, hay un principio que se llama el principio de validez de los actos y resoluciones de la votación y de las elecciones. Esos actos que sean realizados conforme a las leyes que están ahorita en vigor, que estén en vigor en su momento, serán considerados en principio válidos, hasta que venga una prueba en contrario, y habría que ver si tenemos entonces el aspecto, la causal cubierta por la ley o la Constitución para declarar la nulidad en ese asunto. Es el principio de conservación de los actos válidamente emitidos. Los ciudadanos están votando, consideran, tienen la conciencia de que están actuando en un procedimiento válidamente convocado y celebrado, ¿verdad? Los resultados electorales que no son impugnados oportunamente se considerarán válidos, definitivos e inatacables. Puede resultar que la semana después de las elecciones se establezca una reforma en la ley que incluya una conducta que no estaba prevista antes, y esta conducta se haya llevado en la elección anterior. ¿Me explico? Háganse cuenta que en la elección que acabamos de tener en el mes de junio pasado, hubiera existido la cual ya fue calificada y fue aprobada, etcétera. Mañana resulta que hay una norma que contradice una de esas prácticas que se llevaron a cabo. Entonces, esa norma no podría ser aplicada en forma retroactiva para anular otras elecciones. ¿Me explico? Eso sí está claro para todos, seguramente. Después, una cosa es muy obvia, pero a veces no es tan evidente para los partidos, es que las nulidades no pueden ser invocadas nulidades respecto de irregularidades que el mismo partido haya provocado. Si el partido, vamos a llamarle el partido X, lleva a cabo una conducta que después resulta que es materia de nulidad, no puede valerse esa conducta para pedir la nulidad. ¿Me explico? Si el mismo partido la provocó, no lo puede usar en su beneficio para solicitar la nulidad de la elección.
ya que estas deben ser sanciones concretas, o sea, sanciones a conductas concretas, generalizadas, que pongan en duda la certeza de la elección. Y aquí repito que solamente puede ser invocada por las causales previstas expresamente en la ley. ¿Hay alguna duda sobre lo que vamos a decir aquí? O podemos seguir un poco adelante. Vamos adelante. ¿Es la duda? Ok. Sí. El Tribunal Electoral, que va a ser quien califique todas estas conductas, no podrá suplir el estudio de las causales de nulidad de casilla que no fueran invocadas. Es decir, no puede actuar de oficio. A ver, tú, tribunal, a ver, revisa y dime todo lo que no te estoy diciendo yo para declarar una nulidad. Y puedes estudiar los papeles que integran el expediente de toda esta nulidad y tú mismo averigua cuáles son las causas que deben proceder. Me estoy explicando el caso. Es absurdo, ¿verdad? Pero ya sucedió en México. Que el candidato perdedor dijo en la nulidad, presentó una acción de nulidad que contaba como de 700 páginas, una denuncia de 700 páginas, y le pidió al tribunal, tú, a ver, tribunal, ahí están los elementos, métete, revisa y dime dónde están las fallas. Eso dice el tribunal, oye, momentito, tú dime dónde está la falla y yo te digo si vale la pena o no, si es legal o no. Pero que me ponga a leer todos los periódicos del país durante 5 meses para ver en dónde hay un rengloncito que comete una falta, no es mi trabajo. El trabajo es el que está actuando. El actor tiene que presentar los medios de la prueba, ¿verdad? Y para ofrecer una causal de nulidad y una prueba, deben establecerse los mecanismos de tiempo, modo y lugar que ocasionaron la nulidad que estamos refiriendo. Entonces no es posible dejarle al tribunal solamente que el tribunal mismo sea el que revise los actos para ver dónde se llevó a cabo una causal de nulidad. ¿Está claro esto? Bueno, siempre hay una facultad de anular la elección de oficio. Es decir, que el tribunal mismo, si ve el tribunal que existen en el momento de la elección circunstancias que son causas de nulidad, las puede tomar y aplicar en una resolución intermedia. ¿Me explico? Pues no las puede, no tiene obligación de irles a buscar. ¿Sí me estoy explicando entre la diferencia entre los primeros dos puntos? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Las nulidades de una casilla o de varias casillas o de una elección íntegra proceden cuando éstas sean determinantes, aun cuando el legislador no exija de forma expresa la determinancia. ¿Me explico? Debe el tribunal, en todo caso, antes de dictar una nulidad, ver que que la conducta que estamos hablando sea determinante. Y esta nulidad podrá dictarse respecto de una casilla de varias casillas o inclusive de una nulidad completa, de una elección completa. Así vemos, por ejemplo, que la casilla número 124 del distrito 14 fue declarada nula, la casilla completa, sí puede ser. O 3 casillas juntas, también puede ser. Y después vemos que las demás casillas de la elección
se consideraron o fueron válidas, pues. Pero también vemos que de repente en el estado de Colima, por ejemplo, en el 2015, se llevó a cabo la nulidad de la elección 2 veces, ¿eh? En el estado de Colima se han anulado las elecciones totales del estado en 2 ocasiones. Entonces sí se puede anular la elección en forma completa. Ahí sí no vamos a discutir de cada casilla, no, no, no. Ahí se anuló la elección de todo el estado. Ese es un caso muy dramático, sí, pero es un caso que sí existe, sí puede ser. Aun cuando la nulidad opere de casilla por casilla, puede suceder que la nulidad, repito, invalide la elección completa de un distrito o de un estado o de una entidad federativa, etcétera. Si estamos de acuerdo, vamos más adelante. La nulidad de la casilla no implica la facultad de en una misma casilla decir estos 5 votos son nulos. ¿Me explico? No. Lo que debe hacerse es anular la casilla completa y no los 5 votos. No los 5, no los 5 votos que integran esa elección. Es decir, en una casilla existen 25 votos, supongamos que fueran nomás de 25 votos la casilla, no se pueden anular el voto 5, el 14 y el 18, y los demás no. Eso no es la forma en la cual la nulidad de las elecciones opera en materia electoral en nuestro país. ¿Está claro esto? Porque aquí no puede haber ninguna duda, ¿eh? Tampoco es anulable una casilla que ya fue sujeta de un nuevo escrutinio y cómputo. ¿Por qué nuevo? Es que el escrutinio y cómputo, que es el conteo de la elección de una casilla, tiene todo un procedimiento. ¿Cuándo vamos a poder recontar la casilla 16 izquierda? Pues de acuerdo con las leyes, si se da el supuesto de contar esa casilla, específicamente se contará. O si ya se ha recontado esa casilla, ya no puede ser posteriormente invocada como causal de la nulidad por el recuento de esa casilla. ¿Me explico? Eso es muy importante. No se puede invocar una casilla para nulidad por el recuento cuando ya fue recontada por una acción judicial previa. A ver, Bulmaro, por favor, dime, ahora sí estamos entendiéndonos. Buenos días, profesor, buenos días a todas y a todos. Ahí mi duda es con relación a lo último que planteó. Sí. Si bien la casilla se recontó por errores evidentes en las actas o en el acta de escrutinio y cómputo, sin embargo, pudiera invocarse otra causal, por ejemplo, la mala integración de la casilla, por ejemplo, con ciudadanos que no fueron insaculados y capacitados por el INE. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Solo que aquí me estoy refiriendo a la casilla que fue que se impugnó en razón de un error de cómputo, un error de cuentas, pues. Cuando la casilla 14 en un proceso electoral, tú, miembro de un partido, la impugnas después de la votación porque está mal contado el voto. Si esta casilla ya fue recontada anteriormente, ya no es posible que la puedas invocar como causal del recuento. ¿Me estoy explicando o no? O sea, tú mismo le estás dando certeza a tu opinión.
tú opinaste que esta casilla estaba bien y hasta la contamos y todo, la recontamos. Y después resulta que no estás de acuerdo y la quieres volver a recontar, ya no se puede. ¿Me explico? Ya no es ahora anular otra vez, ya no procedería. ¿Me estoy explicando? Esto es muy importante saberlo porque pasó con el Partido del Trabajo, el PT, famosísimo PT, que en el 2015 tuvo pérdida del registro y la recuperó y lo recuperó 3 veces en el mismo año. Pues fueron acciones de muchas diferentes causales. Durante 3 ocasiones se perdió y se recuperó el registro del partido. Y en estos ires y venires se impugnaron de repente casillas que habían sido ya ganadoras de un partido, de ser impugnada y la tiene que anular, etcétera. Y de pronto se perdió este principio y el propio partido impugnaba casillas que había ganado. ¿Me explico? Porque digamos ese punto se voy a explicar, y acuérdame, Bulmaro, que ahí hagamos un alto especial para discutir este tema. Pero en el caso del PT, ya él impugnó varias elecciones de casillas que había ganado el propio partido. Entonces, como el partido ganador viene de pronto a impugnar una casilla que salió a su favor. Es lo que vamos a ver cuando lleguemos a ese tema. A ver, Saray, por favor. Gracias, maestro. Buenos días. Sí, como usted comenta, a nosotros nos ha tocado ver que partidos políticos, entre ese cúmulo ¿Trabajas en un partido político? Perdón. Ajá. Ok. Entre ese cúmulo de partidos, de los partidos políticos, entre ese cúmulo de nulidades de la votación reciben casilla que avientan nada más a la demanda, que no revisan, a veces se van casillas en donde han sido ganadores y los impugnan. Y dices tú, ahí es donde te das cuenta que en realidad no revisan, porque a veces, digo, ha pasado que cuando haces otra vez el recuento, pues ya se fregó y ya no puede, ya los votos cambian y ya no resultó ganador. Entonces, son cuestiones que a veces pasan en las demandas. Sí, muchas gracias, Saraí. Pero fíjate que hay ocasiones en las cuales el partido mismo impugna una casilla que sabe que ganó. Pero la nulidad de esta casilla o de 3 o 4, que van a significar anular un distrito, por ejemplo, piden la nulidad de las casillas que le causan un beneficio aparentemente a ellos, para buscar otra causal que va a derivar de eso y posteriormente hacerla valer. ¿Me explico? Por imprecisión del recuento. Pero ese tema vamos a llegar un poco más adelante, que nos refiramos a una elección específicamente que tuvo estos problemas. Entonces vemos que hay formas de pedir por una impugnación que haya un recuento en una casilla. Cuando ese recuento existe, ya después no se puede impugnar el conteo de esa misma casilla. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya fue materia de recuento judicial anteriormente. ¿Sí está claro eso, Bulmaro? Bueno. Vamos adelante. Este es un tema que me gustaría que fuéramos totalmente de la mano en cada cosa para tener una visión integral al terminar esta presentación. Vamos adelante, por favor. Concepto de determinancia. Acuérdense que la determinancia es lo más importante que hay en materia de elecciones. Que una conducta sea o no determinante es lo más importante. ¿Por qué? Porque si es determinante, es causa de nulidad. Pero si no lo es, no creo que esté bien hecha la conducta, ¿eh? Simplemente, en este caso, no sería materia de nulidad. Ahorita vamos a analizar esto. El concepto de la nulidad
A ver, Jaime. Sí, buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos y a todas. Supongo que lo vamos a ver más adelante, ya que tocó el punto importante de la determinancia para... Lo vamos a hacer ahorita. Correcto. Vamos a hablar de cualitativas y cuantitativas. Sí, en este momento. Está bien, ¿Sí? gracias. Gracias. Perdón que te haya detenido ahí, pues el tema que vamos a tocar en este momento es la determinancia. Entonces vamos a entendernos o no, y después ya nos preguntamos, ¿no? Entonces, el caso de ¿qué es la determinancia? Solo posee la nulidad de votación recibida en una casilla o una elección completa cuando se acredite que las irregularidades que se están haciendo valer son determinantes. Esto se refiere al establecimiento de la relación causal entre una actividad y el resultado de la elección correspondiente. Por ejemplo, entre una propaganda y la victoria de un candidato. Vamos un poco más adelante. La determinancia, ahorita me estabas tú diciendo eso, Jaime, se puede comprobar respecto de un criterio cualitativo o un criterio cuantitativo. Quali y quanti. Ambos criterios existen en todas las elecciones. El factor cualitativo de la calidad, cualitativo, se refiere a si se ha violado los principios constitucionales que garantizan que las elecciones sean democráticas, libres y auténticas, y que atiendan a la naturaleza en estos datos particulares de las irregularidades, lo que permitirá calificarlas como graves o no graves. En este párrafo estoy incluyendo diferentes conceptos que hay que tener muy claros. Desde el punto de vista cualitativo, es decir, vamos a hablar de qué tan grave o qué tan seria fue la conducta, ¿no? Ese es el cualitativo. Qué tan grave y qué tan poco grave fue la conducta para hacerla valer en un procedimiento judicial. Tú puedes hacer valer todas las causales que tú consideres apropiadas en tu caso, y nomás te voy a advertir, digamos, te voy a alertar de que el tribunal dirá, esta causal no es determinante, y por lo tanto no la considero en este asunto. Estamos hablando de una nulidad de una votación que tuvo 5,000 votantes, por ejemplo, y tu causal se justifica, es correcta, es adecuada, pero esa causal que tú estás impugnando habla de 500 votos, y son 5,000 los votos de la elección. Entonces, estos 500 votos, a favor o en contra, no van a cambiar el resultado de la elección. ¿Me explico? Sería tener 4,500 o tener 4,000 votos, es lo mismo. En un universo de 5,000 votantes, esos 500 son determinantes. ¿Me estoy explicando? Jaime, Mauricio. Bueno, ese es el tema. Estamos hablando de una elección donde se ganó por 5,000 votos. Y estamos haciendo valer una causal de nulidad que implica el error o mala consideración de 500 votos. ¿Me estoy explicando? Entonces, hacemos las cuentas y nos damos cuenta de que esos 500 votos no van a cambiar el resultado de la elección. Esto no quiere decir que esté bien que se hayan aplicado en forma incorrecta en las urnas, pero para efectos de la nulidad que estamos en este momento discutiendo, no es determinante que sean 500 votos o 700 votos. Estamos hablando de 5,000 votos de diferencia. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando o no? ¿Sí? ¿Todos? Cualitativo, ese es el factor cuantitativo. El cualitativo se refiere
a que los principios constitucionales que garantizan a las elecciones sean democráticos, libres y auténticas, y atiende a la naturaleza y rasgos particulares de la irregularidad, lo que permita calificarla como grave o no grave. Es lo que decíamos hace un momento respecto de el cualitativo. Vamos a ver, si no hay ninguna duda aquí, vamos a pasar a la siguiente. Jaime, tú específicamente tenías un comentario sobre lo que era lo cualitativo y lo cuantitativo. Vamos a ponernos de acuerdo. Sí, Jaime. Tienes la mano levantada, Jaime. Perdón, tenía apagado el micrófono. Sí. Disculpa. Sí, por lo que yo entiendo de las nulidades de naturaleza cuantitativa, la ley contempla un umbral para que se dé ese supuesto. No sé si es en lo correcto, es 2%, me parece, de diferencia entre el primero y el segundo. Bueno, ahorita vamos a ver lo que dice la ley en todas las causales de nulidad. Perfecto. Vamos a analizarlas todas, ¿eh? Perfecto, sí. Y nada más rápidamente, así despacito, la cuantitativa, para que sea contada, tiene que ser algo muy grave, eso tiene que romper los principios del proceso, ¿no? Bueno, así lo tengo entendido, ¿no? Para mí es la más... En todos los casos son causas muy graves, pero tienen que estar todas en la ley. ¿Me explico? Correcto. Pues, todas son causas muy graves, digamos. Pero puede que no sean tan graves para merecer la nulidad de toda la elección. Correcto, o sea, se puede nada más anular, por ejemplo, un recuento, o sea, no anulas la elección, pero sí puede haber un reacomodo en lo que vienen siendo los cómputos, ¿no? En caso de que haya interés de personas de que quieran conservar su registro o tal vez tener más candidatos plurinominales, yo sí lo interpreto. Bueno, vamos a verlas de una por una, porque acuérdate que estas no pueden ser de interpretación, ¿eh? Son estrictamente, están puestas en la ley. Correcto. Entonces, sobre este tema de las autoridades, están establecidas en el artículo 157 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral. Se refiere precisamente a estas causales. Mis compañeros capacitadores de la Escuela Judicial en los próximos días les van a dar específicamente una clase sobre el artículo 157. ¿Qué establece? ¿Qué dice? ¿Qué casilla estamos hablando? Yo me estoy refiriendo al mundo completo de las elecciones y no solamente a las casillas en particular. ¿Me explico? Entonces, esas faltas de precisión de mi parte se deben a que en clases posteriores serán aclaradas de una por una por mis compañeros capacitadores. Pero en cualquier momento ustedes nos pueden preguntar, porque también desconozco yo, entonces me pueden preguntar de cualquiera y podemos entrarle a cualquiera que ustedes consideren útil. ¿Sí? El aspecto cuantitativo, hemos estado hablando, se refiere a estimar el número de irregularidades graves. Se refiere a estudiar el número total de irregularidades graves o sustanciales, o el número de votos afectados por las irregularidades, para demostrar que esos votos fueron suficientes para cambiar el resultado electoral o no fueron suficientes para cambiar el resultado electoral. Es cuando se daría una causal, permítanme, voy a mover, porque ya regresó la luz, entonces voy a ver si me puedo mover a la máquina. ¿Sí? Gracias. Ya no tengo ningún micrófono, ¿dónde estamos? No, porque tú sigues hablando. ¿Me escuchan? Sí. Porque yo me cambié de pantalla ahorita en Sí, se escucha bien. segundo, me tuve que cambiar de pantalla porque es una pantalla más grande, no tenía una pantalla chiquita que no veía bien, pero aquí vemos un poco mejor. Perdónenme el inconveniente que tuvimos ahorita, porque eso no es culpa de ustedes, ni tampoco mía, pero aquí tengo a un amigo que está asistiéndome en estas conferencias, para no tener nunca estos sin sabores, pero no tuvimos finalmente el día de hoy. O sea que hay que esperar con Omar, que está aquí conmigo. ¿De qué estamos hablando?
suficientes para cambiar el resultado electoral. Pues sí, porque estamos hablando de que, supongamos una elección donde existieron 20 votos, ¿sí? Y queremos anular los suficientes para esos 20 votos, tiene un solo partido. El partido X tiene a su favor 20 votos. Y el partido Y pretende anular los 20 votos para ganar la elección. ¿Me explico? Si su queja se refiere a 5 votos y gana la queja, el partido X ganará la elección por 15 votos. No por 20, sino por 15, que son suficientes para ganar. ¿Me explico? ¿Cuándo sería determinante esta diferencia? Cuando los 20 votos estamos mencionando signifiquen de un lado o del otro ganar la elección un partido o perder el otro. ¿Me explico? Si se pierde con esta diferencia de votos, si la diferencia de votos es de 10 votos y estamos peleando 15, pues sí es determinante los 15 votos. Pues estamos peleándonos por 5 votos, pues esa no es determinante. Yo he tenido casos en el tribunal que llegan las personas y dicen, es que aquí acredito que este 5% de la votación estaba contaminada, debe ser declarada nula, el 5%. Y el otro 95% que, no, el otro 95% no nos vamos a pelear por ellos. Estamos de acuerdo con los demás. Entonces, ese 5% no te va a hacer ninguna diferencia desde el punto de vista de cambiar la elección. Entonces, no es determinante. No es determinante, porque esos votos no cambiarán el resultado de la elección. Es la determinancia. Que cambie el resultado de la elección en un caso o en otro. ¿Sí? ¿Me estoy diciendo claro, Alejandra? Sí. Porque de repente veo como que no estamos entendiendo muy bien de lo que estamos hablando. Aunque ambos criterios son válidos para establecer la determinancia de una elección, es preferible siempre cumplir y argumentar los dos elementos. Nosotros no teníamos ninguna duda, ¿me explico? O sea, hacerlo valer por ambos principios. David, levanta la mano. A ver, David, por favor. Doctor, una pregunta. ¿Y si nada más se hace valer por un solo principio, también se puede causar la nulidad? ¿O tiene Sí, que claro ser que por sí. los dos? Claro que sí. O si la tienes por un solo principio, normalmente hay que estudiarlo bien y vas a ver cómo se van a presentar los dos. Pregunta, doctor, ¿por qué entonces no hubo nulidad en la elección de Michoacán? Que se supone que sí se comprobó el principio cualitativo de la elección y, bueno, según la resolución, no se dio por anulada porque no se presentó prueba del principio cuantitativo. Entonces, por eso era mi pregunta. Bueno, la verdad es que no tengo el expediente a la mano para poderte dar un comentario preciso, porque no sé de qué estamos hablando específicamente. Pero La elección a gobernador del año pasado en Michoacán, sí, según se tiene comprobado, se comprobó que sí hubo intervención de grupos delictivos en algunos municipios en específico. Alcancé a leer la resolución y decía que cualitativamente, bueno, no se comprobaba cuantitativamente. Por eso fue mi pregunta, o sea, con uno de los dos principios se podía demostrar, se puede invalidar o se tienen que demostrar los dos principios para poderlo anular. es preferible comprobar la determinancia para ambas vías, pero tú puedes demostrar la determinancia de una de las vías, hazlo. Y probablemente y normalmente también estarás hablando de la vía que no estás refiriendo. ¿Me explico? Entonces, no, pero para ser el actor,
es preferible que tú digas, tengo ambas vías, que son ambas vías consideradas como determinantes, tanto la vía cualitativa como la vía cuantitativa. ¿Sí? Entendido, doctor. Gabriela, por favor. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Buenas tardes ya. Respecto al comentario del compañero, desde mi punto de vista, creo que deben ser ambos principios, ya que, o sea, el aspecto cualitativo debe estar sí o sí, porque estamos hablando de que las nulidades deben estar manifestadas en la ley. Para poder hacer valer alguna nulidad, debe estar pues presente, ya sea en la LEGIP, en la Constitución, en cualquiera de las leyes de la materia, Sí. para poder hacer valer alguna violación. Entonces creo que desde ese aspecto, pues sí tendríamos que estar en consideración de que sí o sí está el aspecto cualitativo. Si la pretensión es anular una elección por cualquiera de las causales. Ok. Bulmar, ¿tienes algún comentario sobre esto mismo? Sí, maestro. En el caso de Michoacán, bueno, lo que determinó la sala superior fue que sí se acreditó la intervención del crimen organizado en las elecciones y la intervención de algunos sindicatos para influir hacia el partido político que obtuvo el triunfo. Lo cierto es que no fue generalizado, porque eso fue focalizado a solamente 4 municipios, por eso no se anuló la elección. Muchas gracias. Ok, o sea, ese argumento no fue determinante. Ok, muchas gracias, hermano. Vamos a regresarte, por favor. Apágame esta, ¿no? Sí. Repetimos la última parte. Es importante procurar que ambas vías son sufren de una determinancia para la nulidad. Es preferible buscar en la demostración de ambas, ¿sí? Pero hay que poner las que se puedan. Vamos al siguiente. Decimos que el criterio más común para determinar la determinancia cuantitativa es contar y contrastar el número de electores afectados por la irregularidad contrastarlo con el beneficio de los votos entre el primero y el segundo lugar. Aquí hay un ejemplo de los 20 votos que estaba diciendo hace un momento. Está en el segundo párrafo, lo pueden leer, por favor. Esos 5 votos que son la diferencia en este ejemplo, pues no son determinantes. Y estuvo muy mal que los tomaran en cuenta, sí, pero no puede cambiar en el sentido de la votación 5 votos en el ejemplo que estamos poniendo aquí. Entonces, lo que quiero decir es que no es correcto ni adecuado decir que qué bueno que fueron esos 5 votos. No, siempre son conductas negativas que hay que buscar cómo se persiguen, pero esta persecución no debe llevar a cabo, no debe implicar la nulidad de la elección. ¿Me explico? En el caso de las nulidades de casilla, nulidades de la votación emitida en casilla, la determinancia cuantitativa puede darse en los resultados de la misma casilla o los resultados de la elección
general. ¿Hasta qué punto una casilla va a tener o no el valor suficiente para generar una nulidad en la casilla? Bueno, esa nulidad de casilla no tiene que implicar la nulidad de toda una elección, sino que focalizarlo para la nulidad de la casilla y ver de qué manera esa nulidad, esa causal se transminó a otras casillas que puedan también ser anuladas por el mismo hecho. Por ejemplo, si hubiera en una casilla, en una elección, vamos a suponer que en la elección que ustedes me digan, en la próxima elección presidencial, en 3 casillas, en 2 distritos, digamos, se puede acreditar que existió intervención violenta de agrupaciones subversivas de uno de los partidos políticos que llegaron a causar terror en la casilla mediante el uso de armas largas y a la población la asustaron de tal manera que se fueron de la casilla y dejaron la casilla sin nadie que la cuidara, sin votantes ni autoridades electorales tampoco. Ese es un hecho que estoy imaginándome como algo muy grave que puede dar esa conducta en 3 casillas, puede dar luz de una situación general en todas las elecciones del país, por lo cual podría el tribunal anular la elección completa, porque ahí no se respiró ninguna tranquilidad, porque en varias casillas, en diferentes distritos, había muertos y balazos y cosas como esta. Entonces nadie quería a votar, porque decían, si voy a votar y llegan ahí los manifestantes y empiezan a tirar balazos a todo el mundo, mejor no voy. Eso sería una reacción muy normal de las personas. Pero esto, estamos hablando de una nulidad completa de la elección que estaría sujeta a la comprobación de que existieron actos violentos en diferentes lugares de la elección. Otra, por favor. Clasificación de las nulidades. Las nulidades se van a dividir en 2 grandes rubros. Nulidades de la votación, es decir, aquí me refiero a la votación completa, recibida en una casilla, o nulidad de una elección. No es lo mismo anular la elección de la casilla 134 del estado de Michoacán que anular toda la elección del país o del estado de Michoacán. ¿Me explicó? ¿Me estoy explicando o no? En el caso de las nulidades en casillas, nulidades de votación en casillas, aquí les repito que mis compañeros capacitadores van a venir a clases posteriores a hablar, entre 2 van a dar mitad y mitad del artículo, para hablar de la letra de cada una de las 2 causales y que no exista ninguna duda en cada uno de los casos. ¿Me explico? Entonces lo van a dar estos señores. No quiero yo adelantarme en su exposición, pero si hay alguna duda ahorita lo podemos resolver también. Además de que ambas nulidades tienen causas específicas, hay otras nulidades que se refieren, por ejemplo, a la violación de principios constitucionales, que no significan una nulidad como tal puesta en una ley, sino que provienen de sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, y han llegado para quedarse como causales de la nulidad. Son criterios de la Sala Superior que tienen como criterio fundamental que se vulneraron principios constitucionales. ¿Me explico?
Sí me estoy explicando, ¿verdad? Creo. Si no, por favor, díganmelo, porque eso es muy tricky, sí, muy grave. La votación que se... Bulnaro, por favor, Bulmaro. Gracias, profesor. Bueno, la nulidad de la votación en casilla y la nulidad de la elección, digamos que son, bueno, nulidades que se piden ante la autoridad jurisdiccional, pero también la nulidad de los votos, que se realiza por parte de la autoridad administrativa, digo, los funcionarios de casilla y eventualmente, pues, en las sedes de los consejos distritales del INE también, ¿no? Gracias. Así, y el día de mañana, si nos queda tiempo, por supuesto, el día de mañana vamos a tener una exposición que se refiere a qué votos deben considerarse nulos y cuáles deben considerarse válidos en la casilla. ¿Me explico? ¿Qué es lo más cercano al ciudadano? Y vamos a enseñarles aquí unas boletas reales que fueron tomadas de la votación de la elección de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, del año, de la elección de 2012. Tenemos varias boletas que les vamos a presentar aquí para que digamos entre todos si ese voto es válido o es nulo. Hacer un ejercicio de eso va a ser interesante. Vamos a decidir, ustedes y yo, qué voto es válido y qué voto es nulo. Y voy a presentar además la sentencia que el Tribunal Electoral dictó a cada una de esas boletas. Esto va a ser el día de mañana, si nos queda tiempo, por supuesto. Les hablaba yo del artículo 75, que vamos a revisar estas clases posteriores que van a tener mis compañeros con ustedes mismos. Vamos a ver que hay dos tipos de causales fundamentales, que son causales de nulidad durante la instalación e integración de la casilla y nulidad son a la hora del recuento de los votos. Por ejemplo, instalar la casilla sin causa justificada en un lugar distinto al que señaló el Consejo Distrital correspondiente es causa de nulidad de la casilla. Sí, digamos que la casilla número 8, que vamos a celebrar entre ustedes y yo, somos los funcionarios de la casilla número 8, que se tiene que presentar aquí en su pobre casa, que estoy en sus órdenes. Aquí vamos a establecer la casilla. Llegamos el día de la elección. Este es el domicilio que nos fijó el distrito electoral. Llegamos a poner nuestra casilla y nos damos cuenta que está todo inundado por un aguacerazo que cayó aquí, espantoso. Es un lodazal que no se puede ni caminar. No se puede entrar a votar ahí. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues, ¿sabes qué? Mejor guardamos el papel, nos vamos a mi casa, tomamos un cafecito allá mismo, votamos. ¿Será esto correcto? Claro que no. Si no hay causa justificada para mover el domicilio de la casilla, estaremos en presencia de una nulidad. Pero si hay causa justificada, como que les estoy diciendo, pues tenemos que cambiar el domicilio. ¿Me explico? Recibir la votación por personas distintas a los facultados para la ley. Decimos aquí en la casilla número 8 que estamos mencionando como ejemplo, que vamos a encargarle que el recuento de los votos lo lleven a cabo el sacerdote y sus 3 acólitos. Son intachables, por favor. Es un señor sacerdote y son 3 acólitos que van ahí todos los domingos. Que ellos se cuenten la votación mientras nosotros vamos a la cantina a echarnos un traguito. Esa votación tiene una causa de nulidad. ¿Por qué? Porque estamos dando a contar los votos a las personas que no son facultadas para la ley para hacerlo. ¿Me explico? Sería un ejemplo. Causa de nulidad derivados de la recepción de los votos de la votación, que es la otra causa que decíamos. En la recepción de los votos se lleva a cabo
una votación en fecha distinta a la señalada para celebrar la votación. Si dicen que es el primer domingo de junio, lo hacemos el 2 de junio. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Pues estamos todos de acuerdo, sí, pero no es lo que dice la ley. Entonces estaríamos actuando en contraposición a esa ley y estaremos causando una causal de nulidad. Después, otra causal es que permitamos que los ciudadanos sufraguen sin su credencial para votar con fotografía. Es un requisito sine qua non esta credencial para votar. Entonces, llega un señor, oiga, mira, yo soy ciudadano de esta cuadra, usted me conoce, yo aquí vivo, usted hasta me ha visto hasta por la tele, caray. ¿Sabe qué? Es que perdí mi credencial para votar. Hoy en la mañana que me fui a salir de mi casa, me di cuenta que no lo tenía ahí en mi cartera. Entonces, pues ustedes me conocen a mí, ¿no? Entonces, digo, no, que me vayan así votar, somos amigos, ustedes me conocen. Si ustedes autorizaran a mí a votar sin mi credencial para votar, sería causa de nulidad de la votación. ¿Será determinante o no? No sé, es que este señor está votando sin credencial para votar. Le estamos dando permiso de votar sin su credencial. Luego, entonces, ese voto pues, no es permisible. Y en consecuencia sería anulable esa casilla. De acuerdo con el ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? Salvo los casos de excepción que la ley mismo se establece, ¿eh? Impedir el acceso a los representantes de los partidos políticos en la casilla, o expulsarlos. Ya que los recibimos, tienen derecho a hacerlo. Alguien dice, no, sabes que esto es del partido blanco, no sé, el partido que ustedes quieran, hay que sacarlos, estos cuates ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, están en contra de la democracia, qué barbaridad. Aquí en esta casilla chiquita, aquí no entran estos señores, ¿eh? Entonces, los dejamos afuera, no nos damos chance de entrar, o bien, ya que están adentro, los sacamos a fuerza. Pues somos más y podemos sacar. Esto, sin causa justificada, es una causa de nulidad. El impedir el acceso a los representantes de los partidos políticos sin causa justificada es causal de nulidad de la votación recibida en esta casilla. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, y siempre que los hechos sean determinantes. Claro, no es lo mismo decir desde afuera, no, los que vienen del partido fulano, que se vayan, que se pudran, que esos no podrán votar, etc. Eso es una cosa, y una diferente sería impedir físicamente el acceso a la casilla. Eso implicaría una cuestión determinante para el resultado de la votación. ¿Por qué es determinante? Porque esos señores no van a poder ejercer su voto y son partidarios del partido contrario al que estamos defendiendo. Y entonces ese partido podría pedir anulidad porque no dejamos entrar a sus votantes. El último es muy interesante. Impedir sin causa justificada. Muy importante, sin causa justificada. El ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, y esto sea determinante para el resultado de la votación. Lo que decía ahorita hace un momento, de que se impide la entrada a un grupo de votantes. A ver, Jaime. Qué bueno que tocó el tema, porque pues tenía que ver con mi intervención del día de ayer, ¿no? Que quería pues participar. Tengo una duda. Ya veo que en estas elecciones se dieron en el contexto de la pandemia. Sí. O sea, a mí no me pasó y técnicamente no, pero si en un futuro hipotético, pues algo que yo creo que sí podría pasar, es que no le podría negar a nadie el derecho de sufragar si no usa cubrebocas o si no toma las medidas. Es cuanto de mi duda. Bueno, es que ahí sí, lamento contradecirte, pero la autoridad considera, y todos sabemos, que es de protección y de interés nacional
que todos tengamos ciertas medidas de prevención de una infección colectiva. Y entonces el poder impedirle la entrada a todo aquel que no tenga cubrebocas es razonable, como estamos en una cuestión, en un momento de crisis de salud nacional, por lo cual en todo el mundo, no nomás en la Ciudad de México, en todo el mundo te van a exigir ciertas medidas que puedes tú estar de acuerdo o no con ellas, pero para tener acceso a ciertos lugares te van a pedir que tengas un cubrebocas, si no, no entras. Eso es de todos vivirse. Entonces, ¿qué te están impidiendo ahí? ¿Votar porque no usas de cubrebocas? No. Es votar porque no estás respetando las medidas que todo el pueblo ha aceptado para prevenir la infección. ¿Me explico? No, estoy de acuerdo con usted. Para mí que se podría obligar, pero pues sabemos que nuestro país ha sido un tema delicado, inclusive hasta algunos legisladores, ¿no? Entonces, por eso pregunto, no pasó en mi sección cuando yo fui a votar, pero por eso hago la pregunta y hago el comentario. Es un hipotético que yo creo que sí se podría materializar en alguna sección, ¿no? Sí, se podría, en todo el mundo se podría materializar una cuestión como esta, pero el sentido común va sobre todas estas cosas. Y si este ingreso de un votante sin cubrebocas pone en riesgo a los demás votantes, pues se pueden pedir que no entre ya. Que además esa causal debe estar, o sea, ese sistema de votación debe estar desde antes establecido en el protocolo de la casilla. No se le ocurrió al señor de hoy en la mañana que tiene que tener un cubrebocas color gris como este, por ejemplo. Si no, no puedes votar. No, eso no tiene ninguna razón de ser. Pero el uso de un cubrebocas sí tiene alguna razón de ser. Claudio, ¿tienes la mano levantada, Claudio? Sí, doctor, muchas gracias. Sobre este punto que plantea el compañero, solamente, bueno, comentar y compartir que, pues de hecho, las disposiciones de salud pública funcionan como una excepción al ejercicio de algunos derechos, ¿no? Constitucionalmente están señaladas en el sentido de que cualquier disposición que tenga como propósito la protección de la salud pública, funciona como esta restricción. Y el otro punto, me parece que ayer o antier la Suprema Corte de hecho estaba discutiendo el asunto respecto de si las entidades federativas tenían la posibilidad de determinar la obligatoriedad de la utilización del cubrebocas en espacios públicos y en la vía pública. Y en la Corte, en la discusión, me parece que todavía no se resuelve de fondo todo el tema porque hay puntos que no han sido discutidos, pero ese aspecto ya determinó la Corte por 8 votos. Efectivamente, las entidades federativas pueden obligar o pueden establecer la obligación de que se utilice el cubrebocas en vías públicas y en lugares cerrados. Es lo que quería compartir, doctor. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, Claudio. Es muy oportuno este comentario. Estamos todavía con el tema de la salud. Todos los mexicanos y todos los del mundo siguen con el mismo problema. Y que tengamos un dirigente o un gobernante que gobierna sin cubrebocas en lugares públicos y hace todas las mañanas hace una exposición de cosas sin usar su cubrebocas y él dice que no le pasa nada, pues está bien, pero eso va en contra de toda la naturaleza del hombre, caray, no más de su propia colonia, sino está atentando contra un bien que es de todos, que es la salud pública, ¿no? Pero eso es de elemental entendimiento, según yo, pero no todos pensamos igual. A la siguiente, por favor, ¿sí? Causales de nulidad durante el escrutinio y cómputo de la casilla. Si se realizar sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en un lugar o en un local diferente a determinado por el Consejo Electoral respectivo, es causa de nulidad. Si nos vamos a llevar todas las urnas a una cantina que está aquí a la vuelta, porque ahí está muy calientito, todo el mundo pues, se divierte más que en la vía pública, contando los votos, pues no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque vamos en contra de
el acuerdo que tomó el consejo respectivo para poner la casilla en un colegio y no en una cantina. ¿Me explico? Haber mediado dolo o error en el conteo de los votos, siempre y cuando esto sea determinante. Otra vez, la determinancia está en todos los párrafos, hay una palabra de determinancia. Haber mediado dolo o error en la computación de los votos, y siempre y cuando sea determinante para el resultado de la elección. Sí, porque si hubo dolo o error en el cómputo de los votos, pero este error de cómputo del conteo de los votos no significó una determinancia, no fue determinante, pues no puede argumentarse como causa de nulidad. ¿Sí me expliqué, verdad? Pregunto. Después, entregar sin causa justificada el paquete de la elección y los expedientes que la integran en un fuera de los plazos legales. El día de la elección había que entregar a cualquier hora de la noche el paquete electoral, pero en vez de eso nos fuimos de vacaciones, entonces nos llegamos hasta el día siguiente o 2 días después. Eso es totalmente irregular y está penado con la nulidad de la elección de esa casilla. No se anulada por esta circunstancia la nulidad de todo el país, por supuesto que no. Se está hablando de la nulidad de esta casilla. Existe. ¿Cuál es la causal de nulidad genérica? Que existen irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, en las actas de escrutinio y cómputo, que pongan en riesgo la certeza de la votación y que sean determinantes para el resultado de la misma. Otra vez la palabra determinante. Esta determinancia ha producido en el Tribunal Electoral libros así, enormes, de sentencias y de jurisprudencias a este respecto. Es un elemento que se discute en todas las ocasiones, que sí es o no determinante, y el Tribunal se ha pronunciado en cientos de sentencias por la determinancia o la no determinancia. Y elecciones que nosotros veríamos con mucha claridad, ganadas por un partido, etcétera, que llegan al Tribunal Electoral, son resueltas de forma distinta. ¿Por qué? Pues tomó en cuenta la determinancia que no se había argumentado en la demanda o en la cuestión de la demanda correspondiente. Sí. Siguiente. Estas causales de nulidad de las elecciones que vamos a ver ahorita son las que les dije que acaban de ser puestas en la Constitución en el año 2014. No son estas son otras. Presentarse causales de nulidad en cierto porcentaje de las casillas. Hay casillas que requieren tener el 20%, aquí se habla de un porcentaje del 20% en ciertas casillas. Cuando no están instaladas el 20% de las casillas en cierto distrito electoral, se puede anular el distrito completo. O bien, cuando el candidato electo resulta ser inelegible al momento de la calificación de la elección. Esto es un error, un problema que no se puede remediar y que atenta fundamentalmente contra el principio de las elecciones. Por lo tanto, se actualiza en este caso la nulidad de la misma. Habrá que probarlo. Todo el derecho es materia de pruebas.
Pero una vez que sea aprobado, será declarado seguramente la nulidad que estamos pidiendo. Uno por más, por favor. Estos tres que vienen a continuación sí son los que están los nuevos de la Constitución de 2014. Exceder el gasto de gastos de campaña en más de un 5% del total autorizado. Si un partido se pasa hasta el 7%, digamos, o el 5.1% del límite de gastos de campaña, es, por eso solo hecho, anulable en la casilla o el distrito que estamos hablando. Comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos por la ley. En estos casos, esa compra de tiempos de radio y televisión, que ayer decíamos que es imposible obtenerlos, ¿decíamos eso ayer o no? Bueno, comprar los tiempos en exceso de lo que tenemos derecho, adquirirlos, no nomás comprarlos, adquirirlos, que puede ser por donación que nos ha hecho la televisión, nos haya donado un tiempo de radio y televisión. Eso es una causal de nulidad de la elección. O bien, utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas electorales. Eso también significa una causa de nulidad. La misma ley ya lo dice desde el principio, la Constitución lo establece desde el principio. Si empiezas a usar recursos ilícitos, de procedencia ilícita, por ejemplo, del narcotráfico, en la elección es causa de nulidad y punto. No hay mucho más que decir sobre esto. O bien que los recursos provengan de un fondo del Estado para ciertos fines específicos. Entonces se emplean fines distintos a los que están previamente presupuestados. Sería también una causa de nulidad. Vamos adelante. Además de todo esto, existe una causal genérica que permite anular las elecciones de senadores y diputados cuando se haya cometido en forma generalizada violaciones sustanciales a la jornada electoral. Y finalmente, repito, es la causal que deriva de la jurisprudencia del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que invalida la elección cuando se esté violando principios constitucionales que rigen la materia electoral. Aquí les pongo 3 o 4 tesis jurisprudenciales que han sido empleadas también para declarar la nulidad de la elección en distintas circunstancias. Aquí las pueden ver ustedes. Son esta, pásame una más, por favor. Es otra jurisprudencia que también se refiere a lo mismo y fue utilizada para anular las elecciones en el Tribunal Electoral. Y esta 13 del 2000 es la siguiente que tengo. Una más, por favor. Esta 39 del año 2002 también se hizo la nulidad y se dictó esta jurisprudencia que es, por supuesto, de obligación tan fuerte como la ley.
Vamos una más. Esa constitución de 2004 también es interesante. Vamos una más. Y ya se acabó. Quítame esto por eso. Ahora sí. Les quiero preguntar, ¿tienen alguna experiencia, alguna cuestión que compartir con nosotros en relación con lo que acabamos de mencionar de las causales de nulidad y de la nulidad en general en esta sesión? Freddy. Hola, doctor. Muy buenos días a todas y a todas. Hola, Bueno, Freddy. aquí en Puebla, En Puebla. estamos en elecciones extraordinarias y en 2 municipios no se pudo llevar a cabo la elección. Entonces, y en otra, sí, por una resolución de la sala regional, se declaró la nulidad de la elección por un mal conteo de votos. Entonces, ¿Por qué? ¿Por mal conteo de votos? Ajá, por un mal cómputo supletorio por parte del Consejo General de aquí del IE de Puebla. Entonces, ya ahorita en la organización de las extraordinarias, hubo un debate con representantes de partidos y consejeros respecto a cómo considerar las elecciones donde no se pudo llevar a cabo los comicios, si como una reparación de la ordinaria que no se hizo, o como una nueva elección. Entonces, ese fue un debate, porque pues una extraordinaria es la reparación de la ordinaria. Entonces, caso del municipio donde la anuló la sala regional, pues ahí no hay problema, se va a reparar lo que pasó en la ordinaria, pero a su criterio de usted, doctor, ¿cómo tomaría esta nueva elección de estos 2 municipios donde no se pudo instalar las casillas, no se llevó a cabo la votación, sino si es una extraordinaria o es una nueva elección en esos municipios? En mi opinión, debe ser una elección extraordinaria, porque se anuló debidamente por causas que están en la ley y sí se anuló parcialmente la elección, por lo cual debía ser una extraordinaria de esa parcialidad. ¿Sí? En mi opinión. Pero tal vez estás preguntando cosas que no tengo ningún expediente a la vista, entonces no puedes decidirte mayor cosa. Yo creo que sería una elección extraordinaria. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tenga algún comentario, por favor? ¿Alguna experiencia que nos pueda comentar? A ver, Alejandra, tienes aquí la mano levantada, por favor. Sí, bueno, yo más que un comentario son preguntas. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de la anulación de la votación recibida en casillas, ¿no? Sí. Cuando se anula una casilla, lo que se hace es restar la votación de esa casilla en específico a la elección en general. Bueno, si se anula una casilla, esa casilla no entra en el cómputo de la elección completa. ¿Por qué? Porque se declaró nula. Entonces, okay, entonces sí se resta, como quien dice, la participación de esa sección o de esa casilla en específico a la elección. Así es. Es como si no hubieran participado. Así es. Ok. En ese supuesto, no ha existido ningún caso de un ciudadano que considere afectado su derecho al voto libre y directo por algún ciudadano. Es decir, yo, por ejemplo, mi casilla, la 287, se anuló,
¿no? Y de repente veo que el candidato por el que yo voté, que obviamente pues no lo podría expresar así abiertamente porque pues en el supuesto de que el voto es libre y secreto, pero yo me quejo, digo, bueno, pero pues yo sí voté bien, ¿no? Yo voté en mi sección, yo voté el día que me correspondía, etcétera. ¿Por qué anular mi voto también, no? ¿No ha existido algún caso así en donde digamos, una persona o un grupo de personas se quejen de esta situación y digan, es que yo quiero que mi voto se respete o se haga válido? ¿No ha existido una situación así? No, porque se ha considerado siempre, en esos casos, que se está anulando la casilla, por ejemplo, completa, porque ahí se presentaron irregularidades que pondrían en riesgo el resultado de la elección o en duda el resultado de la elección. Y tu voto fue muy bien, lo lamentamos muchísimo, pero pues, ¿qué hacemos con tu voto si todos los demás, o sea, si el conjunto de los votos de la casilla resultó ser nulo? Por eso decía yo al principio de esta exposición que es gravísimo la anulación de una casilla. La anulación de un voto es gravísimo, porque a alguien le estás privando del derecho que vino a ejercer el día correspondiente. Es por eso que los tribunales deben ser muy cuidadosos y muy estrictos en el análisis y revisión de cosas como esta, porque lo que va involucrado es de un valor enorme, que es la libertad y el derecho de votar de los ciudadanos que están ahí alrededor. Entonces, por eso que es muy, muy importante considerar que los votos y las elecciones en principio no deben anularse, salvo que existan casos verdaderamente graves que lleven a tomar esta decisión. Entonces, estoy de acuerdo contigo que es gravísimo, pero ¿qué hacemos? Ale? Ok, por último, también quisiera, bueno, yo tengo entendido que ahorita para la revocación de mandato de abril, estas mismas nulidades aplican tal cual. O sea, si por ejemplo hubiera el caso de alguna mesa donde se van a recibir estas votaciones y tuviera... ¿De una qué, perdón? ¿De una qué? ¿El caso de una qué? De las casillas que se van a instalar ahorita para lo de la revocación de mandato, estas nulidades... Sí, perdóname. ¿Estas nulidades van a aplicar tal cual están en la ley? O porque yo tengo entendido que para casos así se aplicarán tal cual, o van a ser como un lineamiento diferente en caso de que se considere nula la votación recibida para este ejercicio. Las nulidades en el ejercicio de la revocación de mandato serían las que marca la ley electoral, ¿sí? Salvo que hubiera alguna dispensa que no ha sucedido con anterioridad al acto de ir a votar o no votar. En ese sentido, todo se aplicará de acuerdo con lo que el tribunal lleve a cabo a partir de la legislación electoral. ¿Sí? ¿Estuvo claro? Sí, eso sería todo. Esas eran mis dudas, sobre todo la de si algún ciudadano se había quejado por la anulación de votación en alguna de sus casillas. Y sí, pues en el entendido de que para la revocación de mandatos se van a aplicar las mismas causales de nulidad, pues sería lo único. Gracias. Sí. Muchas gracias a ti. Espero haber sido claro con mi respuesta, pero así son las cosas, ¿no? Claudio, ¿tienes una pregunta nueva, por favor? No, doctor, yo sobre la pregunta de la compañera, creo que materialmente sería bastante difícil que un ciudadano pudiera dolerse o quejarse de que se anuló su voto, porque recordemos que la naturaleza misma del voto es que es secreto. Es decir, si bien es cierto que los folios de las boletas en los libritos que enviamos a los presidentes de casilla traen precisamente una numeración, cuando se corta o se desprende esta boleta y se le entrega a los ciudadanos, ese número ya no existe. Es decir, sería bastante difícil un ciudadano pueda identificar específicamente cómo se está computando su voto. O sea, creo que, insisto, materialmente sería bastante difícil. No, era lo que quería comentar. Gracias. Sería imposible, estoy de acuerdo contigo, Claudio, que sería imposible tratar de justificar que esta boleta es mía después de una votación
pues ya entró en el universo de la casilla, de la urna, y ya no se puede saber. Lo que la compañía se refiere es a un voto que tenía que ver con la participación o no de un candidato correspondiente, y es lo que estoy entendiendo, ¿sí, Alejandra? Pero nos estamos refiriendo a una cuestión distinta a eso, ¿no? Eso es. ¿Alguien más, por favor? Bueno, ya estamos llegando al final de la clase. Les pido una disculpa porque al principio se nos fue la luz, la energía eléctrica, se fue y perdimos el internet y nos pudimos meter con un celular para hacerle un puenteo. No sé cómo se llaman esas cosas, pero compartimos el celular, de un celular compartimos el internet y por eso podemos continuar. Pero eso nos causó una pérdida de tiempo. Les pido una disculpa por ello, pero creo que terminamos con el tema completamente, tal vez un poco a jalones de repente, pero terminamos finalmente con esto. Y quedo a sus órdenes para cualquier duda que exista a este respecto. Si hay alguna intervención que hacer, todavía tienen 5 minutos para decírmela y poder tratar de aclarar lo que estuviera pendiente. Bulmaro. Gracias, profesor. Fíjese que el tema de las nulidades, digamos como que en el imaginario colectivo, me refiero a la ciudadanía, como que cuestiona mucho el resultado de la elección, cuestiona a los candidatos y candidatas que obtuvieron la mayoría de votos, se dejan llevar o nos dejamos llevar por lo que se comenta en los medios de comunicación y se critica la actuación de las autoridades jurisdiccionales al momento de calificar las elecciones, pero yo creo que si nos detenemos a analizar, a profundizar en el tema de nulidades, pues nos daremos cuenta que pues existen principios, criterios para salvaguardar la voluntad de la ciudadanía y que no toda irregularidad o supuesta irregularidad en alguna casilla o en una elección pues dan lugar a la nulidad de la misma casilla o de la propia elección. Correcto. Obviamente que hay que leer las sentencias del tribunal porque pues a veces hay algunos criterios con los que a veces no estamos de acuerdo, pero es importante leer las sentencias. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso en las elecciones 2015 en el estado de Oaxaca, donde pues la ley dice que si no se instala el 20% de las casillas, se anula la elección. Y en algunos distritos, como el distrito de Teotitlán de Flores Magón, pues ahí por alguna situación de violencia y de algunos grupos de choque, no se logró instalar digamos, todas las casillas, ¿no? Sin embargo, el tribunal validó esa elección, ¿no? A veces uno no lo entiende, pero hay que leer la sentencia y hay que entender los argumentos para decir, bueno, efectivamente, estos son los argumentos por los cuales se apartó el tribunal de lo que literalmente dice la ley, pero al final, pues también es una decisión polémica, ¿no? Pero muy interesante las sentencias que emite el tribunal, ¿no? Gracias. Gracias, muy amable. Y a estas cosas hay que agregar que hay que estudiar siempre el tema de la determinancia. Porque hay muchísimas elecciones en las cuales existen 1 o 2 o 3 negritos en el arroz, digamos, pero esas no son determinantes para anular ni la casilla ni la elección completa. Entonces, si tienes en cuenta el factor de la determinancia, verás que muy pocas elecciones son anulables en realidad. Pero sí, esos son los términos de la ley y eso hay que sujetarnos y es lo único que nos da luz a este respecto.
se terminó nuestra clase y el día de mañana vamos a tratar de hacer un ejercicio de revisión de boletos electorales de la elección que llevó a Peña Nieto a la presidencia, en la cual yo tengo muchas boletas que se fueron utilizadas en juicios reales y verdaderos ante el Tribunal Electoral, y tenemos también la sentencia del Tribunal Electoral en cada uno de los casos. Y trataremos mañana de darnos el tiempo correspondiente, de revisar estos casos, para que entre todos tratemos de resolver, de determinar si una votación es válida o no lo es, si un voto es nulo o es válido, y si es válido, en favor de quién sería válido. ¿Me explico? Es un ejercicio que creo yo que es interesante, que espero que podamos hacer el día de mañana. No tengo boletas de la elección de 18, porque no existía ninguna impugnación de ese tipo. Las últimas boletas que tengo de esas impugnaciones fueron de 2014. De 2012, perdón. Entonces, son las que vamos a ver mañana, a ver qué nos encontramos, a ver si hay alguna cuestión interesante, y trataremos de replicar una sesión como esta de preguntas y respuestas. Pero más bien me gustaría que ustedes traigan las inquietudes y te hagan las preguntas o nos proporcionen alguna información que debamos contener nosotros también para tener les decía al principio, un mayor resultado de esta humilde presentación. Pasen un buen día, coman rico, por favor desayunen en sus lugares de origen, que ya es hora de comer, pero bueno, cada quien tendrá sus horarios diferentes, ¿verdad? Bien, provecho más. Nosotros mañana entonces a la misma hora, ¿verdad? Perfecto, sí. De 11 a 1, nos vemos mañana aquí. Gracias a todos, bienvenidos y nos seguimos viendo. Gracias. Gracias, hasta mañana. Adiós.